Bienvenido a la segunda parte. Prosiguiendo con el tema, el vídeo anterior terminaba con la pregunta: ¿sería posible salvarse del castigo? Respondió pensativamente: sí, pero en la mayor miseria. ¿Y cómo podemos saber cuándo esas cosas están prontas a suceder? Mira los cielos, dijo, un aviso que repetiría muchas y muchas veces. Tal como el efecto que las palabras del tercer secreto tuvieron sobre el padre Malachi. El contenido de esta conversación quedaría imborrable en mi memoria. Después de aquel día, sentí que nunca más miraría mi vida de la misma manera. Durante los años que conocí el padre Martín, él muchas veces haría comentarios sobre la información que me había dado en aquel primer día. Por ejemplo, llegó a decir que podríamos mitigar la severidad de los castigos que se aproximan si supiéramos el contenido del tercer secreto. Yo también acostumbraba a hacerle preguntas sobre declaraciones que había hecho públicamente durante sus alocuciones y entrevistas, o escribió en sus libros. Considerando la totalidad de las pistas que él reveló sobre el tercer secreto, pueden dividirse en tres categorías, que él presenta en su libro The Keys of This Blood, llaves de esta sangre. Un castigo físico de las naciones, envolviendo catástrofes por la mano del hombre o naturales, en la tierra, el mar y la atmósfera del globo. Un castigo espiritual, consistiendo en el desaparecimiento de la creencia religiosa, en un periodo de falta generalizada de fe en muchos países. Una función central de Rusia en dos series de acontecimientos precedentes. En efecto, los castigos físicos y espirituales según la carta de Lucía, serán colocados en un horario fatídico en que Rusia es el punto de fulcro. El secreto fue presentado como una proposición, 0-0, dijo. El Papa de 1960 tenía la obligación de abrir el secreto, leerlo y hacer lo que decía. Esto es el primer 0. El Papa Juan XXIII rechazó este 0, y por eso estamos ahora viviendo en el segundo 0. El castigo espiritual comenzó aparentemente muy poco tiempo después de 1960, con el destrozo absoluto de la liturgia y de las enseñanzas de la Iglesia, contradiciendo lo que se dijo en la Bula Quo Primum Tempore, que dice en una de sus partes: nada se le añada, quite o cambie en ningún momento, y en esta forma, nosotros lo decretamos y nosotros lo ordenamos a perpetuidad, bajo pena de nuestra indignación, en virtud de nuestra Constitución. Vemos ahora ya con total claridad el resultado de la negativa del Santo Padre. El padre Martín prosigue y dice: cardenales, obispos y sacerdotes están cayendo en el infierno como hojas. La fe desaparecerá de países y continentes. Muchos de los electos perderán la fe. Muchas personas que ahora creen desistirán de creer, en desespero. Las cosas se harán tan malas que, si Nuestra Señora no interviniese, nadie se salvaría. Dios retirará la gracia. El padre Malachi me dijo que la apostasía en la Iglesia era el fondo, o contexto del tercer secreto. Pero también dijo que este castigo espiritual era parte del castigo que Dios infligiría si los pedidos de Nuestra Señora no fuesen obedecidos. En esta conexión, dijo varias veces una cosa bastante perturbadora. Dios retirará la gracia. Esto parece ser una cosa para Dios muy dura, como si estuviese a sabotear su propia voluntad de que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad. Pero debería antes considerarse como un círculo vicioso. Cuando el Santo Padre se negó a revelar el secreto y se negó a consagrar a Rusia, perdió el derecho a las gracias que habrían ganado para él mismo y para la Iglesia por su obediencia, y, aparentemente, también fue castigado por su desobediencia y concedido menos gracia que anteriormente estaba recibiendo. El déficit de gracia continúa a aumentar cada vez que un sacerdote, un obispo o un cardenal traiciona a Cristo, subvierte la fe, invalida una misa o un sacramento, abandona su hermosa vocación o la ensucia por malas acciones u omisiones culpables. Hay en correspondencia mucho menos gracia en la tesorería de la Iglesia, y si multiplicamos cada ofensa por todos los miles que han hecho tales cosas en los años posteriores a 1960, todo esto se aumenta a un déficit enorme de gracia que debería estar presente. Es una espiral descendente. El déficit sigue aumentando. Cada vez más, se hace más difícil hacer el bien y evitar el mal. El padre Malachi comparó el flujo de gracia a la electricidad que fluye a través de una ciudad. Cuando hay un apagón, todo se detiene. De la misma manera, después de la gran desobediencia de 1960, la Iglesia fue vaciada de su poder. Arruinaron la liturgia, cercenaron, destrozaron y arrancaron de los sacramentos oraciones fundamentales que hacían de ellos rocas con las cuales se construía el templo del Espíritu,
se convirtieron en templos agujereados, conventos cerraron, miles de sacerdotes abandonaron sus puestos, la asistencia a la misa cayó a plomo, todas las medidas de la vida católica declinaron precipitadamente, las vocaciones sacerdotales desaparecieron. Esta espiral descendente solo terminará cuando el Santo Padre consagre a Rusia, pero con el agotamiento continuado del reservatorio de la gracia, cada vez se hace más difícil para él hacerlo. Cuando pregunté por primera vez al padre Malekay por qué el Papa Juan Pablo II, con toda su devoción a Nuestra Señora, no había consagrado a Rusia, él dijo, no consiguió la gracia. Satanás ganará poder en los escalones más altos de la Iglesia. Otra parte del castigo espiritual que él mencionaba muchas veces era esta, Satanás ganaría poder, aún en los escalones más altos de la Iglesia. La declaración más fuerte de este tipo, vino de una persona que telefoneó al programa de Art Bell, diciendo que un viejo jesuita le había dicho que, el último papa estará bajo el control de Satanás. El padre Malekay respondió que este hombre habría tenido un medio de leer, o haberse dado el contenido del secreto. Sin embargo, dijo que la cita era imprecisa. Y esto es porque nadie estaba autorizado a citar exactamente el secreto. Pero aún así, la cita "el último papa estará bajo el control de Satanás" es exacta. El padre Malekay en otras ocasiones modificó dos componentes principales de aquella frase. El último papa, dijo, no significa necesariamente el último papa antes del fin de los tiempos, sino el último papa de estos tiempos. ¿Quería decir esto que sería el último papa antes de la consagración de Rusia? Consagración tal y como la Santísima Virgen María pidió y no de otra forma. Y después la expresión bajo el control de Satanás puede tener varios significados. El padre Malekay acostumbraba a explicar, cuando hablaba de actividades demoníacas y de exorcismos, que hay varias maneras en cómo Satanás puede controlar un ser humano. Puede poseer la persona, o parcial o perfectamente. La persona puede haber vendido el alma al demonio a cambio de algún favor, o Satanás puede controlar de tal manera las personas y circunstancias que rodean esa persona, que no consigue hacer nada que sea contraria a la voluntad de Satanás. El gravísimo lamento del Papa Benedicto XVI a varios visitantes a su oficina papal les decía, mi autoridad acaba donde empieza esa puerta. Eso hace que nos preguntemos, ¿hasta qué punto la Iglesia ya ha llegado a esa situación? Podemos ver que el castigo espiritual ha ido aumentando desde 1960. Eventualmente, este déficit de fe y virtud será el ambiente no solo para uno, sino varios castigos físicos. Este terrible castigo no llegará sin aviso, dijo, pero solo los que ya han estado renovados de corazón, y probablemente serán una minoría, lo reconocerán por lo que es, y se prepararán para las tribulaciones que seguirán. Mira los cielos en 1997 dijo al entrevistador Bernard Jansen, creo que el gran factor es lo que sucede en los cielos. Mira los cielos, es una divisa prudente. Creo que, la señal de Nuestra Señora aparecerá luego en los cielos. Creo que, vendrá como un choque para todos. Creo que la Iglesia será golpeada duramente por lo que aparecerá en los cielos. Mira los cielos, fue el consejo que el padre Malekay dio muchas veces, pero especialmente durante la primera mitad de 1997. Por alguna razón, estaba esperando de ver la señal de Nuestra Señora, como le llamaba, aparecer en el cielo aquella primavera. Alguien le preguntó si sería el Hale-Bopp, un pequeño cometa que apareció aquel año. No, dijo él. Estaba esperando un tipo diferente de señal. Cuando no apareció a finales de junio, me dijo, esto quiere decir que no sucederá aún por algún tiempo, tenemos algún tiempo más. ¿Para qué tipo de señal estaría esperando? Sería la señal de Nuestra Señora, en el sentido de una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y en la cabeza una corona de 12 estrellas, o sería la señal de Nuestra Señora, solo porque ella nos instruyó que esperásemos por ella. Sería una señal específica mencionada en el tercer secreto tal como el segundo secreto nos había avisado. Estar atentos para una noche alumbrada por una luz desconocida antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, dentro de un año después que el padre Malekay nos había dicho, miren los cielos, comenzó a aparecer en los cielos un nuevo fenómeno. Le invitamos a mirar y escuchar la tercera y última parte de esta serie de 3 vídeos, pues en ellos se da la misma información que en el auténtico tercer secreto de Fátima pero con palabras similares, ya que nadie está autorizado a citar exactamente las mismas palabras del secreto, por causa de estar sometido a juramento.